Cordial saludo para todos nuestros colegas de la ingeniería eléctrica. Continuando con nuestras charlas, hoy vamos a tratar algunos temas que están en el RETI, que estuvo en discusión durante mucho tiempo en la página web de Minminas y que fue retirado. No sabemos si van a trabajar sobre ese documento, pero igual previendo que pueda ser así, vamos a discutir sobre el archivo que les enviamos. Vamos a indicar en cuál página se encuentra el tema que vamos a tratar. El tema lo vamos a llamar primer análisis al borrador del RETI. Eso quiere decir que seguramente van a haber varios análisis y esta vez vamos a tocar ciertos tópicos, pero no todo el reglamento técnico, por supuesto, porque el tiempo que se requiere es bastante largo. En la página 41, literal C del documento que compartimos, que es el mismo documento que estaba en la página web, junto con otro que era el de productos. Este es el de instalaciones. En esa página se lee en el 10.1 sobre las competencias y responsabilidades de las personas que intervienen en las instalaciones eléctricas. El reglamento técnico que estuvo en discusión tiene mucha parte de su cuerpo, es el mismo que está actualmente, pero les metieron algunas frases para mejorarlo o para corregirlo. De esa parte es que se va a hablar realmente. Entonces, ¿qué decía aquí? Y siempre lo dijo, que el diseño, construcción, muy seguramente interventoría y otros temas de toda instalación eléctrica objeto del RETI debe ser, es una obligación, debe ser dirigida, supervisada y ejecutada por personas técnicas y legalmente competentes y dice otras cositas ahí importantes. Luego nos cuenta que tales actividades, estas de acá, corresponden a los siguientes profesionales, quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la instalación. Hasta ahí todo está igual al reglamento anterior. Hasta ahí no tiene problema. ¿Qué decía? Mencionaba a los ingenieros, mencionaba también a los tecnólogos, en la parte A, en la parte B, y en la parte C hablaba de los técnicos electricistas. Entonces, esto no es con el fin de decir si los técnicos pueden o no pueden hacer un trabajo determinado, no. Esto es solo con el fin de decir lo que dice taxativamente la ley y el reglamento técnico. Eso es, de eso se trata. No vamos a hablar de que si puede trabajar o no puede trabajar. Como siempre, las conclusiones las sacan ustedes. Nosotros exponemos los temas de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué dice? Que en estos trabajos lo pueden hacer los técnicos electricistas conforme a dos leyes que ellos tienen. Y es verdad, la ley 19.990, que creó, digamos, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, que es el CONTE, y a su vez habló de los técnicos, y luego en el 2008 sacó una ley, que es la 1264, que habló de otros temas. Lo importante es que esta ley había que reglamentarla. Las leyes hay que ponerles algunas reglamentaciones para mejorarlas y ampliarlas. Entonces, esta ley va a tener dos reglamentaciones. Esta no tiene reglamentación aún. Entonces, dice que estas leyes de los técnicos electricistas, él puede trabajar en el alcance que establezca su matrícula profesional para el ejercicio de la profesión a nivel medio, de forma autónoma o como auxiliar del ingeniero. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Será cierto que estas dos leyes dicen exactamente esto que está aquí? A nivel medio, de forma autónoma o como auxiliar del ingeniero, o le quitaron algún pedazo a esta parte, un pedazo de la ley, o le agregaron algo que no tenía.
y le dejaron algo que sí tenía. Digamos, de eso se trata. Entonces, miremos de qué trata esta ley 19 del 90 y esta. Eso es muy sencillito. Uno podría pensar que es un poco árido el asunto y luego tratamos otros temas que no tienen que ver con esto. Entonces, las preguntas que uno se hace son, ¿qué es a nivel medio? Para uno poder saber dónde se puede trabajar. ¿Qué es a nivel medio? Sí dicen esas dos leyes que pueden ejercer a nivel medio de forma autónoma. La frase termina en del ingeniero o se le recortó algo de la ley. Lo mismo que les dije ahorita, pero ya como escrito para que nos concentremos más en esos temas. Y entonces viene la cuarta, después de que sepamos esto, el 10.11c del RETIE que estuvo en discusión, ¿está ajustado a lo que dice la ley? Esa es la pregunta de fondo. Si no está ajustado, pues habrá que arreglarlo o preguntarse uno, oye, ¿y por qué me la cambiaron? Las leyes no se pueden cambiar como usted desee, ¿no? Sobre eso no se puede hacer. Entonces, empecemos. Un poquito de paciencia, esto no vamos a demorar mucho y no va a ser cansón, eso esperamos. Entonces, los antecedentes, ¿qué dice la ley 19 del 90? En su artículo primero define, entiéndese como técnico electricista a la persona que se ocupa en el estudio y las aplicaciones de la electricidad. En el estudio y aplicaciones de la electricidad. Esas palabras son importantes. Y ejerce a nivel medio. Oiga, sí señor, ahí dice eso. Y ejerce a nivel medio. Y luego dice, o como auxiliar. Wow, no encontramos la palabra que dice en forma autónoma. De pronto en la otra puede que lo diga. O como auxiliar. Y no termina del ingeniero, sino de los ingenieros electricistas o similares. Podría parecer una tontería, pero es que no podemos recortar lo que diga la ley o decir dice esto cuando no lo dice. Perfecto. Entonces luego hubo un decreto que reglamenta, le pone un poquito más de sabor a esta ley, ¿sí? Para que se entienda de qué se trata y qué es lo que se va a hacer. Y es lo siguiente, por la cual se reglamenta esta ley y se dictan otras disposiciones. Pero ¿qué es lo que se reglamenta en fuerte? Este ejercicio de la profesión. Dice, entiéndese que constituye ejercicio a nivel medio, porque esto es importante. Es que nos quedamos pensando, y bueno, ¿y qué a nivel medio? Entonces mucha gente decía, no, debe ser de media tensión. Ya, ellos trabajan hasta media tensión. No, nivel medio debe ser que existe alguna universidad, un instituto que da cursos a nivel medio. No, la ley dijo ya a qué era. ¿Qué se entiende por ejercicio a nivel medio? De la profesión de técnico electricista, de la que trata la ley 19 del 90. Entonces dice de las siguientes actividades. Miremoslas. Son como 5 y si son 6 me disculpan. Constituyen ejercicio a nivel medio, para tenerlo claro. Primero, dice que la colaboración en el estudio, análisis, control técnico y perfeccionamiento de la fabricación de máquinas. Colaboración en el estudio para el perfeccionamiento de la fabricación de máquinas, de equipos eléctricos y accesorios electrónicos. Luego dice, B, la preparación de programas de trabajo, presupuestos de cantidades, costos de los materiales y o mano de obra relacionados con máquinas eléctricas, equipos eléctricos y accesorios electrónicos para instalaciones eléctricas de producción, distribución y consumo de energía eléctrica. Uno se para mucho en los primeros verbos porque es lo que me dice que se puede hacer en estos temas. C, estudio y análisis. ¿Para qué ese estudio y análisis? Para el mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas, estudio y análisis para el mantenimiento y reparación de equipo eléctrico y accesorios electrónicos, estudio y análisis para el mantenimiento y construcción y montaje de instalaciones de producción, distribución y consumo de energía eléctrica. Y el D
dice que el nivel medio es la vigilancia e instrucción a los auxiliares e instaladores en la ejecución de pruebas, toma de lectura, regulación de instrumentos, anotación de observaciones, aseguramiento de condiciones, inspección, comprobación de trabajo terminado. ¿Listo? ¿Qué más dice aquí? Vigilancia e instrucción de instalaciones eléctricas, máquinas eléctricas, equipo eléctrico, sector electrónico de producción, distribución y consumo de energía eléctrica. Ellos vigilan e instruyen a estos auxiliares en estos temas. ¿Listo? Eso es nivel medio. Entonces, podríamos decir que sí, señor, dice a nivel medio y esto es lo que constituye nivel medio. No hay que inventárselo por todos lados porque ahí está escrito por la ley. Continuemos con los antecedentes. En el 2008, después de mucho tiempo, salió esta ley, la 64 de 2008. Esa ley tenía una cosa muy importante que vamos a mirar aquí. La definición es la misma porque no podía ser cambiada. El técnico electricista es la persona que se ocupa en el estudio y las aplicaciones de la electricidad y ejerce a nivel medio, que ya sabemos qué es, o como auxiliar de los ingenieros electricistas o similares. Luego, está en conjunción con la anterior. ¿Qué le metieron de nuevo? Esta es la ley de los técnicos electricistas con unas cosas nuevas y además el código de ética, ya de comportamiento y eso. Ellos en esta ley metieron un artículo 10, que son los derechos de los técnicos electricistas. Y en la letra E, porque tiene A, B, C, la letra E, se escribió que ellos tenían derecho a proyectar y diseñar en forma autónoma instalaciones eléctricas a nivel medio. Ya sabemos que es a nivel medio, pero nunca dijo proyectar y diseñar. Si lo hubiera dicho, no tienen que meterlo acá. Acorde a la clase de su matrícula profesional, eso lo hablamos en otro tema, que no es de hoy, cuáles son las matrículas del técnico electricista, y competencia laboral que le certifique el SENA. Listo, entonces en ese momento ellos podrían hacer diseños y proyectar, amén de lo que decía atrás. Ese artículo 10 fue demandado y la Corte Constitucional lo declaró inexequible, exactamente el literal E del artículo 10 de esta ley 264 de 2008. Los que quieran buscarla, pues entonces buscan en internet sentencia de la Corte Constitucional C-100 de 2015 y ahí usted encuentra toda la idea por la cual se declaró inexequible que los técnicos pudiesen proyectar y diseñar, pero ese no es el tema ahora. Estamos hablando de los antecedentes y de lo que dice el RETIE, que dice la ley. ¿Listo? Estamos concentrados en eso. Entonces, la palabra en forma autónoma apareció fue aquí, pero si es inexequible, quiere decir que ya la palabra en forma autónoma no puede existir. Otra cosa importante, ese RETIE que está en discusión es posterior, me voy a regresar y me disculpan, es posterior a cuando fue declarado inexequible este literal. O sea, ya el RETIE sabía que en forma autónoma había sido declarado inexequible, luego no debieron escribirlo. Listo, entonces aquí tenemos esta tablita, que ustedes se acuerdan que en este color, perdón, vamos a hablar de las conclusiones. Ese nos dice, bueno, vamos a concluir. ¿Qué vamos a concluir? El 10.1.1c del RETIE que estuvo en discusión no está ajustado a lo que dicen las leyes. Y lo tenemos clarito, ¿por qué razón? Bueno, eso espero yo que haber sido claro, ¿no? Uno piensa que lo es, pero a veces no. ¿Cuál es la propuesta? En la letra C debe decir técnicos electricistas conforme a las leyes 19 del 90, estamos de acuerdo, y 1274 de 2008, estamos de acuerdo, en el alcance que establezca su matrícula profesional para el ejercicio de la profesión a nivel medio o como auxiliar. Esto no puede ir, y esto tampoco,
de los ingenieros electricistas o similares. ¿Listo? Entonces, si hay un error allá, de pronto no lo hicieron de mala fe, yo siempre he pensado eso, sino que le fueron las luces y escribieron lo que no era, pero eso es grave. Tú no puedes inducir error a lo que te están leyendo y menos un reglamento técnico que uno le cree, pues obviamente, todo lo que escriban porque así tiene que ser. Máxime que eso tiene un departamento jurídico por el cual pasan todo lo que se escribe y ellos tienen que saber, deben saber de ese tema, pues es del resorte de ellos. Perfecto, ingeniero. Esa es la primera parte que vamos a hablar de ese reto. Para todos los que nos están escuchando, la idea es que nosotros no tengamos que exponer siempre y proponer las ideas. Ustedes tranquilamente nos pueden escribir y nos dicen, mire, ingenieros, encontré esta parte de aquí y la sustentan y nosotros la exponemos. O si usted quiere, nos dice, vea, yo tengo 2 diapositivas o 3 que hablan de ese tema y la charlamos. Eso no tiene ningún inconveniente. El asunto es ayudarnos todos. Y ese es el libro, texto que tenemos por ahora. Hablemos del 10.1.2, que está en la página, perdón, en la página 42, en la misma página, pero en el 10.1.2d. Ahora habla de la responsabilidad del constructor de la obra civil y del constructor de la obra eléctrica. Entonces, los que construimos obras estamos metidos en este bailado, y los civiles. ¿Qué dice? La 10.1.2d. Un poquito largo, pero es porque le agregaron lo que está en verde y en amarillo. Inicialmente estaba lo que estaba en blanco. ¿Listo? ¿Y qué decía? Hombre, que el constructor de la obra eléctrica debe revisar los diseños y asegurarse que cumplan con RETI. Siempre hemos estado de acuerdo con eso porque es una ayuda para el diseñador y máxime que vamos a tratar de que él también haga un examen que habíamos hablado la vez pasada, que es de requisitos de la norma. Entonces, ¿qué dice aquí? La parte nueva. Si ese constructor encuentra que los diseños no son apropiados o se presentan razones debidamente justificadas para modificarlos, se debe solicitar al diseñador que realice los ajustes y dejar registros de la solicitud. Si no es posible que el diseñador realice esa corrección, la persona competente responsable de la construcción de la instalación eléctrica hará los ajustes necesarios, sin apartarse el momento del RETI. De los cambios dejará constancia mediante acta y se responsabilizará por los efectos resultantes. Hasta ahí uno dice, oiga, qué maravilla. Esa es una muy buena solución porque habrá ingenieros que no quieren hacer cambios o algo. Esos ingenieros son muy complicados a veces. Y es mejor decirle, no, si usted no quiere, yo los hago. Listo. ¿Qué más dice aquí? Esto ya era viejo. Para aquellas instalaciones en que el diseño, interventoría y demás servicios de ingeniería, así como la construcción o montaje, figura a nombre de una empresa, la responsabilidad derivada de este servicio debe ser solidaria entre las partes. Quiere decir, tanto la empresa como el ingeniero que firmó es responsable. Pero hablemos de esto, esto se ve muy bonito. Pero cuando usted es diseñador y constructor, sabe el problema que tiene esto. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Vale? Porque tú has sufrido este problema o podrías sufrir. Entonces, miremos. Y vamos a trabajarlo con escenarios. ¿Cuál sería un escenario 1 para poder entender el problema? El constructor de la instalación eléctrica, el constructor, puede por error, él es un ser humano, o por ignorancia, no sé, pensar que los diseños no son apropiados. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso puede suceder, oiga, esto no es apropiado. Es un escenario, pero él debe demostrarlo. Propuesta, no es que llame al diseñador y le solicite el cambio, porque si no lo hace, entonces yo lo hago, que es más o menos lo que dice allá. El RETIE podría estar dando lo que se llama una patente de corso que permitiría a algunos ingenieros constructores cambiar los proyectos de un diseñador sin agotar procedimientos legales. No, el RETIE me dice, el tipo no me contestó 2 veces que lo llamé, yo no le entendí, yo los cambio. Oiga, usted no me puede cambiar un diseño.
Venga, ¿usted me demostró que estaba mal? ¿O me dijo, oiga, eso está mal? No, tiene que demostrármelo. Y ustedes saben cómo se demuestra que algo está mal. Se está abriendo la puerta para que se viole el código de ética de la ingeniería. El constructor, por un error suyo, puede poner en entredicho el buen nombre profesional del colega diseñador. Hay que pensar en eso antes de meterse en esa vaca loca. Y el diseñador puede hacer uso del recurso de entablar ante el Consejo Profesional de Ingeniería. Esto no se llaman demandas, se ponen son quejas. Una queja al constructor de la parte eléctrica por daño al buen nombre y además a malas prácticas de la ingeniería si se llega a demostrar que el error es del constructor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para hacer esto. Usted tiene que demostrarlo. Y usted sabe cómo se demuestra algo. ¿Contra quién? Contra la norma. Ese es un primer escenario. Pero suceden más escenarios, porque la vida es así. Terminemos con este escenario. El diseñador no ha hecho ningún contrato con el constructor de la instalación eléctrica. Yo ni lo conozco. En todo caso, quien debe aplicar cláusulas contractuales al diseñador es el dueño del proyecto, una vez demostrado que violó el RETI. Creo que en eso estamos de acuerdo. No es que, oiga, esto está mal, lo llamé y dijo, yo lo cambio. Mucho cuidado con eso porque nos sometemos a este problema. Recuerde que acá nosotros somos constructores y diseñadores. Yo no estoy protegiendo aquí al diseñador, también al constructor. ¿Listo? Todos nos tenemos que proteger. Miremos si de pronto existe un escenario 2. El dueño del proyecto se puede acoger a la frase del RETI que cuando se presentan razones debidamente justificadas para modificarlos, el constructor de la obra eléctrica puede cambiar los planos si el diseñador no lo hace. Ahí hay una frase lapidaria, ¿sí? Cuando se presentan razones debidamente justificadas. ¿Y esa razón cuál es? Para mí la única razón que puede existir es que incumpla la norma. De resto no, porque ese escenario tiene un problema. Una razón debidamente justificada para el dueño es que decidió cambiar de sitio la subestación porque se ganaba unos parqueaderos. Pero el diseñador no quiere hacer las modificaciones, ojo, hasta tanto no lleguen a un acuerdo en unos honorarios adicionales justos por su trabajo. Él le puede decir, no, venga, yo se lo hago, pero hablemos de plata porque es que ese es un trabajo para mí. Tengo que mandarle un operador de red, ¿sí? Me toca otra vez hacer unos diseños. Hay unas distancias que cambiaron. Tengo que tirarle cabeza al asunto, ¿ya? Entonces el dueño le dice al constructor de la obra eléctrica, acojámonos a la patente de corso que el RETIE, de corso del RETIE, ingeniero electricista, haga las modificaciones si es que quiere tener el contrato de la construcción. ¿Sí ve? Presiona al constructor ahora. Dice, no, 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 ahí dice es que si no quiso, pues lo hacemos nosotros. Punto. Y entonces lo hacemos igual. Yo a veces, si me disculpan, usamos unas frases aquí, pero yo sé que ustedes van a buscar qué es una patente de corso. ¿Listo? ¿Ya? Y sabe que son los corsarios, y así rapidito. Los corsarios eran gente que, en nombre de la reina, ¿sí?, o del rey, atacaba barcos porque tenían una ley que le permitía ser piratas. ¿Ya? Le dieron una patente. Mire, mientras ese bendito galeón sea español y nosotros somos británicos, no se preocupe, hágale. Pero eso es un robo. No se preocupe, usted tiene una patente para hacer eso. Pero puede morir gente. Usted tiene patente, calmado. Eso es. ¿Listo? Vale. El RETIE no puede autorizar para que alguien le cambie un proyecto a un profesional porque inmediatamente se diluye la responsabilidad de este al intervenir dicho proyecto. Y él dice, hermano, qué pena. Es más, yo también puedo hacer lo mismo que dije atrás. Me voy al consejo profesional y le coloco también una queja, porque usted no sabía o no supo que era que estábamos llegando a unos acuerdos y yo tengo derecho a eso, y usted se entrometió en ese proyecto e hizo perder unos honorarios. No lo escribí aquí, pero eso es así, y cuando usted empieza
a desglosar los posibles escenarios, empieza a tener ese problema. O la otra, hay un profesional que se quiere meter en el negocio, va y le dice, yo te hago esos cambios fresco, que yo lo puedo hacer, yo tengo patente de corso para hacer esa vaina, y saca a un diseñador o a un colega y lo quita de una empresa que le estaba dando trabajo y el otro se aprovecha de eso. Terminemos. Eso que está pasando acá entre el ingeniero y el civil, eso es un problema legal entre particulares que está mediado por las leyes de comercio entre el dueño del proyecto y el diseñador por un servicio. Eso no es objeto del RETI. Él no se puede meter en las leyes de comercio o en un problema legal entre dos particulares. Pero ahí aparece y está escrito. Entonces, la idea cuál es, ingeniero, si eso vuelve a aparecer de nuevo y ponen en discusión el mismo documento y hacen arreglos, todos ustedes tienen el derecho a utilizar estos temas para escribir y decir, oiga, venga acá. No es de que, uy, eso es de Daniel y William o de WS y qué pena que nos estamos copiando. No, esto es de toda la ingeniería colombiana. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro. Escenario 3. Me temo o nos tememos que el RETI se está violando a sí mismo. Si tú te vas a la página 44 y lees el artículo 10.21, instalaciones que requieren diseño, hay una nota 4 que dice, las partes involucradas con el diseño tienen que atender y respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de los diseños. Es más, dice, la construcción debe ceñirse a ellos y cualquier modificación debe ser consultada con el diseñador. Esa es la parte importante. Aquí lo que está hablando es de que cuando hay unos recursos públicos metidos, pero leámoslo, ¿vale? Pero hasta aquí es lo importante. Dice, cuando un diseño con la autorización escrita del diseñador se presente como soporte para la aprobación y asignación de recursos de un proyecto público, esa es otra historia. Dice, en la construcción debe aplicarse dicho diseño, obviamente. Y el diseñador, no sé por qué lo dice, no podrá oponerse a esto. De pronto habrán diseñadores que dicen, oiga, no, ya yo no quiero que entre al proyecto público, porque si ya te lo pagaron, ya no es tuyo, ¿no? De cierta manera. Sigue siendo tuyo, pero ya te pagaron ese servicio. En todo caso, tanto en la declaración de cumplimiento como en el dictamen de inspección se hará mención del diseñador. Digamos que esto es una colita aquí para cuestión de recursos públicos, pero acá es una parte importante que él estaría violándose a sí mismo, aunque el RETIE constantemente lo hace. Cuando dice, si usted cree que puede tener una desviación a mi reglamento, escríbalo y susténtelo y fresco, vióleme. Esas cosas hay que discutirlas más adelante. Se acabó el escenario 3 y entonces tenemos este color y entonces vamos a tratar aquí de colocar de la página 421012D con este título para acordarnos dónde estamos, una propuesta. De la primera frase, que es la misma. Desde el inicio de la obra, el responsable de la instalación eléctrica debe revisar los diseños eléctricos de acuerdo y asegurar que al aplicarlo a la instalación eléctrica resultante cumple con los requisitos del RET. Estamos de acuerdo. No es bueno decir, o una frase fea, ¿no? Esconderse detrás del diseñador. No fue que se equivocó y yo lo copié. No, usted es un profesional, tiene derecho a decirme si me equivoqué, decírmelo y sustentármelo. Si encuentra que los diseños no cumplen con el RETIE, está correcto, debe demostrar las no conformidades indicando con claridad el artículo o sección del RETIE o NTC 2050 que se está violando. Mire, cuando usted hace esto, ahí no hay tutía, usted no tiene forma de patalear, ¿ya? No hay forma de decir, no, pero venga, ahí está con claridad. Pero ¿qué pasa ahora? Se le pondrá en conocimiento de dichos hallazgos al diseñador
Y si no se llega a un consenso, uno puede decirle, mire, profesional, usted es como yo, ingeniero, se le informará al propietario para que ejerza las acciones legales correspondientes. Pero nunca el constructor está obligando al diseñador. Se reunió con él, le demostró. Si el diseñador es inteligente y se da cuenta del error, ¿usted qué cree que va a hacer? ¿Usted cree que se va a oponer? ¿Qué tal que al que le metan en el consejo profesional, ¿sí?, la querella, digámoslo así, sea a él porque se le pagó por un servicio y no cumple con el reto? ¿Ve? Entonces el otro dirá, venga, cuadremos esto como es. Y la parte final no se va a cambiar, porque el problema era esto que habían agregado. Para aquellas instalaciones en que el diseño, interventoría y demás, servicio de ingeniería, así como la construcción, figure el nombre de una empresa, el que diseñó y la empresa tienen responsabilidades. Digamos que hasta ahí van las dos primeras partes que estamos tocando. Continuemos entonces, ingenieros, con el primer análisis del borrador del RETI, al borrador del RETI. Estamos ahora en la página 42. Esta página 42 dio mucho que hablar, ¿no? No hemos podido salir de ahí. Tenemos la 10.1.2F. Y es del mismo tema del civil y de la obra eléctrica, pero está en la letra F. Dice, asegurar la aplicabilidad del RETIE bajo las condiciones de todos los elementos energizados que se encuentran en el entorno de la instalación, tales como plantas de generación, las líneas, condensadores, reactancias y demás elementos energizados que se encuentran asociados a la edificación. Listo. Hay que mirar que todo esto se le aplique el RETI. Eso estamos de acuerdo. Aquí viene lo que empiezan como a agregarles. Si las condiciones que no hacen aplicable al reglamento técnico son ajenas a la instalación, y esa es una parte que uno empieza a no entender, se debe informar al responsable de tal situación para que corrija la anomalía y dejar evidencia en la certificación. Si las condiciones que no hacen aplicable el reglamento son ajenas a esta instalación que yo estoy inspeccionando, se debe informar al responsable de tal situación para que corrija la anomalía y dejar la evidencia en la certificación. A uno le parece eso maravilloso. Dice, oiga, qué bien, con eso podemos mirar en el entorno y lo que esté mal, obligamos a que eso funcione y todo el asunto y todo el mundo feliz. Vamos a tratar de hacer el mismo trabajo que hicimos con el anterior, pausadamente, a ver si podemos digerir el asunto. Entonces, primero empecemos con preguntas que uno debe hacerse. La vida es hacerse preguntas. ¿Hasta dónde un inspector contratado para dar la certificación de cumplimiento de una instalación de un edificio con el RETIE debe revisar las instalaciones de un tercero para ver si cuentan con una anomalía? ¿Sí? ¿Hasta dónde yo debo revisar eso otro aledaño ajeno a lo que me contrataron a mí? El que diseña, el que construye y el que hace la inspectoría dirá, oiga, entonces yo me meto en la vaca loca, si hay algo al frente dañado o algo, pues vamos a mirar. Otra pregunta, ¿se considera una anomalía un poste, redes, aisladores, transformadores, entre otros, ajenos a la instalación, que requieran mantenimiento? Usted sale y mira la red que alimenta, oiga, ese transformador que tiene esa red, aunque no es mía, oiga, eso no cumple con RETIE, ¿sí? O oiga, de esas 5 vanos, hay un poste por allá que está como medio caído y le falta mantenimiento. No, 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 yo no voy a dar la certificación RETIE, qué pena. Voy a avisarle al operador de red que tiene que arreglar eso, ¿ya? Y lo voy a dejar escrito en el dictamen, porque ahí dice eso. Esa es la frase que dice ahí, ¿ya? Si quieren, ingenieros, que no me acostumbro yo a hacer eso, dice, y dejar la evidencia en la certificación, ¿ya? Listo. Y dejar la evidencia en la certificación. Entonces, la primera pregunta era esta es la segunda y la tercera. ¿Puede un organismo evaluador de la conformidad, uno ve,
contratado para dar la conformidad, no darla porque existen anomalías externas a la instalación para la cual fue contratado. Legalmente, ¿hasta dónde se mete? No es que el RETIE me dice, yo lo contraté fue a usted, pero venga. Eso empieza a tener problemitas. Entonces, vamos a ver los escenarios donde caben esas preguntas. El inspector informa al responsable de tal situación para que corrija la anomalía y deja evidencia en la certificación. Dejo evidencia que hay una anomalía en la parte externa y ya se le avisó al responsable. Y el hombre ya, chao. Ahí no dice y tiene que esperar que la arregle y no, dejo evidencia, chao, listo. El operador de red jamás, y ustedes lo saben, va a conectar una instalación nueva que cumpla con el RETIE si en una certificación aparece una anomalía. Es que lo primero que ella mira es ese. Oiga, présteme el dictamen. Y donde dice, hay una anomalía al frente, dice, no, yo no puedo meterle corriente a eso. No puedo analizarlo. En el momento en que hay una anomalía, listo. O no conforme, no lo va a hacer. Donde un operador de red conecte de instalación, donde una certificación tiene una anomalía, se imagina el problema que va a tener con la superintendencia que los controlan. Ya no se va a poner a tontear para ayudar a un tercero o ayudar a un inspector o a un OEC. El mismo RETI estaría propiciando que el OR viole lo que es prohibido, conectar existiendo una anomalía. Él va a decir, no lo conecto. Escenario 2. El tercero es el que tiene el problema y se le dijo, hace caso omiso de la exigencia del inspector. Es más, el inspector no creo que haya exigido. Le dijo, fue, oiga, jamás no arregle eso porque ¿qué le va a exigir? Un inspector o un OEC tiene el poder legal para hacer que un tercero corrija una anomalía. El que va y le quita corriente al otro, o lo mete a la cárcel, o qué puede hacer, o no lo deja entrar. Legalmente no puede hacer nada. Entonces el propietario de la instalación que sí cumple con RETI saldrá perjudicado por un tercero. Visto esas tres temas de la 10.1.2F, que a uno le pareció que era maravilloso porque íbamos a arreglar todas las redes exteriores, la propuesta es, todo esto hasta aquí no tiene problema, asegurar la aplicabilidad del RETI bajo condiciones estatal. Bueno, si las condiciones que no hacen aplicable el reglamento son ajenas a la instalación, porque hombre, es posible que haya una red en muy mal estado, que aún cumpla con la distancia de seguridad, pero usted ve y dice, oiga, esa cuestión se puede caer en cualquier momento y puede haber un muerto. Entonces, se debe informar al responsable tal situación para que corrija la anomalía. ¿Listo? Entonces, se debe informar a ese responsable y a quién más, y a los entes de control competentes. Pero no me escriba eso en la certificación, mi hermano, porque usted en ese momento no te van a conectar. Pero usted sí puede informar de eso y a los entes de control competente. ¿Se imagina que esa red sea el operador de red? Él le puede contestar, estoy en mantenimiento y eso lo voy a arreglar en 2 años. Eso aún funciona. No se preocupe, yo soy el responsable del mantenimiento de eso. Entonces, es un problema que esté escrito esa palabra allá y usted debe dejar evidencia en la certificación. Ahora, yo no sé si eso quiere decir es no en el certificado, sino en la documentación que usted mete allá de la certificación y guárdelo, pero ahí no está claro. Ahí no está claro o aclarémoslo. Ese es otro tema que había en esa bendita página 42. Vamos para la 42, pero en la letra J. Instalaciones eléctricas que requieren diseño. Lo que pasa, ingenieros, es que muchas de estas cosas, y es cierto, se acercaban al Ministerio de Minas y decían, oiga, es bueno colocar esto.
mire, ¿por qué no obligamos a los ingenieros que terminen los proyectos o los cambien? Oiga, entonces se iba escribiendo, pero no se había puesto en discusión. En una discusión, pero no en discusión de pegarlo allá y listo, es hacer lo que una vez le comentamos nosotros con el AIN, análisis de impacto normativo. Hay que crear unas mesas donde haya una discusión amplia como esta y luego de ahí haya una persona que saque la sustancia, ¿sí? Como dicen los que trabajan en la parte legal, los sustanciadores, y dicen, mire, esto es lo que querían decir, ¿listo? Y ahí entonces se puede hacer mejor el reglamento. Entonces, dice aquí la J, el diseño debe contemplar la evaluación de los siguientes ítems que le apliquen al tipo de instalación. ¿Se acuerdan que creo que es de la A a la W, A, B, C, D? Voy a hablar de la J. Hay muchas más, sí, pero hoy queremos hablar de la J, ¿vale? Y después hablaremos de las otras. Cálculo económico de conductores teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de energía. Eso lo dice aquí en la J. Pero nosotros, que hemos leído el reglamento, nos fuimos también a la página 51, a la 10.6. Y allá dice lo siguiente. 10.6, cumplimiento de normatividad ambiental, de planeación local o regional y minimización de pérdidas técnicas. Allá el RETI escribió esto. En el diseño de la instalación eléctrica, excepto las residenciales de menos de 15 kVA, las muy pequeñas, dicen ellos, no sé qué es pequeña, de carga instalable, excepto en esas, las demás, se debe hacer análisis del conductor más económico, en donde en acometidas y alimentadores. Y por favor, tienen que considerar el valor de las pérdidas de energía en su vida útil. La vez pasada hablamos, ¿cómo sé yo cuál es la vida útil de una instalación? ¿20 años? ¿30 años? ¿10? Teniendo en cuenta las cargas estimadas, los tiempos de ocurrencia, las pérdidas adicionales por armónicos y los costos de energía proyectando el valor actual en la vida útil de la instalación. O sea, tráigame eso a valor presente o a valor futuro, todo lo que hemos escuchado y que se oye muy bonito. Y dice que en las instalaciones de uso general son aquellas del operador de red, donde hay conectado varios usuarios, se deben cumplir los requisitos de pérdidas técnicas de la CREC o la reglamentación técnica aplicable sobre uso eficiente. ¿Listo? Y se debe atender esos requerimientos y usted no puede disminuir los conductores por nada del mundo. Entonces uno dice, oiga, sí señor, eso está muy bueno, pero eso ya existía, Daniel. Claro, eso existía y por eso todo el mundo se copiaba, porque eso no está claro. El ingeniero que estuvo antes, Luis Fernando, ¿sí? Hablamos con nombre, él nos decía, oiga, estoy encontrando que los ingenieros, en una preocupación de él, se están copiando, hombre. Pero si usted me pone un análisis de riesgo, que es una copia, si usted me coloca, me dice qué nivel de tensión escogió en uso final residencial, ¿yo qué le puedo escribir? Todos te escribiremos lo mismo, porque esas construcciones son iguales, pues te van a repetir lo mismo, ¿ya? Y aquí entonces vamos a repetir lo mismo. ¿Por qué, ingenieros? Porque entonces vamos a hacernos preguntas, ¿sí? Como siempre. De la página 42 en el literal J. Esta parte de aquí. Preguntas. El RETIE debe aclarar los siguientes puntos. Aclarar es contestar esas preguntas. ¿De cuál documento legal tomo la vida útil de una instalación? Yo no quiero eso a valor futuro, a valor presente. Entonces, dígame, ¿cuánto le pongo? O acojo la que me diga el constructor. No, Daniel, eso tiene 2 años. Otro dirá 3, otro dirá 4, otro dirá 5. Luego, nunca va a haber un consenso en esa parte de ahí. 2. ¿De cuál documento legal debemos tomar los costos de energía y su incremento dependiendo de la región y del estrato durante la vida útil de una instalación? Porque el costo de energía no se mantiene, eso varía con el tiempo. Luego en la vida útil yo no voy a utilizar el inicial, porque estaría haciéndolo mal.
¿Y quién me va a decir cuál es el incremento anual o mensual? Porque la energía, como el combustible, puede subir en cualquier momento. Pero tiene que darme un documento legal y yo le creo. Y nos guiamos por él, no importa que esté errado, pero todos los ingenieros nos acogeremos a él y el inspector va a estar tranquilo, porque no va a decir, no es que me encontré uno por aquí de Santander, no, este es del Valle, no, es que este operador de red dice que él, y tiene toda la razón, como trabaja con energía hidráulica es más barata en este momento, porque hay época de lluvia, que la del gas, porque hay una escasez de gas, ¿no? Y la del carbón, nos va a enloquecer. ¿De cuál documento legal tomamos los tiempos de ocurrencia de carga según región y estrato para evaluar las pérdidas aproximadas por mes? ¿Quién me lo va a decir? ¿Yo me lo invento? Entonces, yo puedo decir, no, lo que pasa es que estas casas la gente por lo regular se levanta por ahí 9 de la mañana, ¿sí? Y a las 12 todos se van y regresan a tal hora. Entonces empiezo a hacer cálculos todos locos y se lo presto al compañero y el otro y el otro, porque el pobre inspector no va a poder saber cómo es porque no hay algo legal para hacer eso. ¿De cuál documento legal tomamos los tiempos de ocurrencia de carga según región y época del año? Existen vacaciones, existen festivos. ¿Cómo hago para evaluar las pérdidas aproximadas anuales? Si eso es imposible, no nos lo pidan. Y voy por 4 preguntas nomás. Y esas mismas preguntas se habían hecho anteriormente, pero no teníamos, digamos, infortunadamente, por la pandemia, esta buena herramienta que ahora existe, sino que todo era con cartas, pero esta herramienta es poderosa, porque llega a todos los ingenieros y todos tenemos derecho a protestar y a hablarla. Seguimos preguntándonos, ¿de cuál documento legal tomo el tipo de interés aplicable, tasa de interés, nominal vencido, anticipado, periódico? ¿Cómo hago para llevar eso a valor presente o a valor futuro? ¿Cómo le respondemos los diseñadores y los constructores responsables que el proyecto cumple con RETIE a la Superintendencia de Industria y Comercio ante un requerimiento? Ingeniero Daniel, ingeniero William, venga acá. ¿Dónde hizo ese cálculo? Aquí. ¿Y quién le dio ese dato? No, es que no hay nada. Ah, sí, bueno, venga acá. No sé qué hacer. No sabemos. ¿Cómo le responde la Inspectoría RETI al país? ¿Cómo le responde que los diseños cumplen con las pérdidas técnicas? ¿Cómo el ente acreditado, el OEC, le responde a ONAC que se está cumpliendo con ese literal? ¿Cómo lo va a hacer? Y sí, señor, yo lo revisé y mire, y está bien, y los cálculos. No, tenemos problemas con eso. Ahora, yo entiendo lo que escribe el ministerio está metido, infortunado o afortunadamente, en una cuestión donde el país se comprometió a controlar las pérdidas, ¿sí? A ser eficiente, a una cantidad de cosas, pero no nos mande eso a los ingenieros diseñadores si no tienen los datos para dárnoslos, ¿ya? Y decir, sacar pecho, decir, sí, ahí aparece y ya lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo mal o no estamos copiando. Cuando llega este color, entonces usted sabe lo que sucede. Tomamos un respiro y vamos a hacer de pronto unas propuestas o unas conclusiones. En este momento propuestas. Dejémosle este cálculo solo para las redes de uso general, las cuales son de propiedad del operador de red. Y ese operador puede involucrar otros factores no menos importantes que él los aplica, como yo tengo materiales en bodega. Sí, el conductor puede estar dando 300 MSM, pero es que yo tengo ahora en bodega 250 y funciona, ¿ya? Y económicamente, si yo miro y compro cable ahora, tengo que agregarle esos costos a esa red. Y en ninguna parte me contaron eso. ¿Ya? Si yo tengo que sacar plata de mi bolsillo e ir a una corporación y pedir dinero prestado para comprar ese conductor que es económicamente bueno, técnicamente, pero ¿dónde le pongo yo esos dineros de interés que me toca pagar para hacer eso?
Ampliaciones de carga. Él sabe qué ampliaciones va a haber en su red y puede calcular, decir, no, el conductor mejor es este o este otro, ¿ya? A él le conviene tener pocos tipos de referencias de materiales. No quise escribir la palabra porque es una palabra inglesa. Poco stock. Él sabe las fluctuaciones del mercado, entre otros. Él puede ir y comprar una gran cantidad de material con un gran descuento. ¿Y qué precio debo colocar yo del material? ¿El de mostrador, el del counter del mostrador? ¿O con descuento? ¿Con un buen descuento si yo pago anticipado? Ahí no me han dicho con qué lo hago. Entonces, si yo me pongo a jugar con eso, yo puedo escoger el conductor que me convenga o le convenga al dueño, porque son variables matemáticas que no se pueden dejar al albedrío de nosotros porque se va a cambiar todo. ¿Listo? Entonces, todo esto en el diseño, todo esto es para decir, en las instalaciones de uso general se deben cumplir los requisitos de pérdidas técnicas. De acuerdo, todo esto del operador de red, perfecto, perfecto. Vamos para la I. Y cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción y soporte de equipos. Le agregaron esto, o le iban a agregar esto, o aparece allá como agregado en el documento en colorcito azul. Cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción y soporte de equipos. Incluye bandejas portacables a las cuales se les debe calcular la ocupación y cargabilidad para informar al calculista de la obra civil. Perfecto. Entonces hablemos sobre ese tema. Preguntas. ¿Para qué quiere un calculista de la obra civil la ocupación de la bandeja? Si está ocupada al 30%, al 20% o al 10%. Esto es un asunto de ingeniería eléctrica y no le aporta para su cálculo estructural, porque con eso él no puede hacer nada. ¿Para qué le pide? ¿Para qué se pide del punto I? Y lo que ya se pidió en el punto N. ¿Qué dice el punto N? Pide cálculos de canalizaciones, tubos, ductos, canaleta, electroductos, bandejas, portacables y volumen de cerramiento. Aquí está pidiendo esa parte que es la ocupación. No me la pidas otra vez. Me vuelves a poner a escribir y a hacer papelería inútil. ¿Qué quisieron decir con cargabilidad? La cargabilidad de la bandeja. Si buscamos en la página 15 del vocabulario del RETI, el mismo RETI que tenemos allá, que le enviamos, en la página 15 del vocabulario habla de cargabilidad y dice que es el límite de capacidad declarado para líneas de transporte de energía, transformadores, entre otros, ¿sí? Para tener restricciones tales como de tipo térmico, regulación. ¿Esta cargabilidad para qué le sirve al civil para hacer un cálculo estructural? No, la cargabilidad es del 80%, es del 50%. No, vamos a hacer una cargabilidad de 500 amperios. ¿Para qué le sirve? Para nada. Entonces, viene el colorcito que nos gusta. Página 42.10.2.1i. Reflexiones. Si por cargabilidad el ministerio quiso decir la capacidad de carga de trabajo de la bandeja, capacidad de carga, que es el peso que soporta sin deformarse, tampoco le dice nada al diseñador de la estructura. No, vea, esa bandeja soporta 200 kilos por metro lineal. Sí, pero ¿a cuánto la cargaste? ¿Qué carga le pusiste? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas toneladas? A mí no me interesa esa parte. Propuesta. Y cálculo mecánico de estructuras, elementos de sujeción y soporte de equipos. Y el peso total de las bandejas portacables con sus conductores para informar al calculista de la obra civil. Eso es diferente. Dígame cuánto pesa la bandeja que usted puso con todo y conductores. Y el peso no se da en amperios ni en porcentaje. El peso se da en toneladas, en kilos o lo que tú quieras. Y eso sí lo traduce él para que no se le vaya a deformar su estructura. Entonces, estimados profesionales, muchas gracias. Disculpen de pronto lo muy largo o lo muy denso. Eh, para la próxima reunión, si no hay partidos
importantes, seguramente estaremos aquí con otro tema. En este momento vamos a abrir los micrófonos si alguno quiere dar un aporte o algo. Como siempre, mientras lo piensan, si lo quieren hacer por chat o abrir su micrófono y exponer algo, eh, esperamos que nos escriban, más que diciéndonos sus opiniones, es ¿por qué no hablamos de este tema? O ingenieros, no tocaron este otro y sería importante por tal motivo. Yo he tenido este otro problema y caramba, no sabemos cómo solucionarlo y lo vamos metiendo en esto acá. Si no lo hay, muy seguramente vamos a seguir en la página de pronto 43, si es la que sigue, 44, y vamos a leer punto a punto hasta llegar a completar todos los temas. Tienen abiertos los micrófonos, ingenieros e ingenieras, si desean aportar algo al respecto. O por el chat, como siempre les he dicho. Si no es así, entonces nos despedimos y les agradecemos grandemente. Esto va a quedar subido el domingo próximo, si lo quieren escuchar de nuevo o lo quieren compartir con algunos compañeros o con las personas de su empresa. Muy amables. Que pasen buen tiempo y a cuidarse, por favor.